Estimadas alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, sean bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Es un gusto acompañarlos y deseamos que durante el desarrollo de la sesión logren avanzar en su proceso educativo. Soy el maestro Julio Carrillo y en esta ocasión me acompaña la maestra Concepción Díaz. Bienvenida, maestra. ¿Qué tal, maestro Julio? Muchas gracias por la invitación. Para trabajar con ustedes la asignatura de Matemáticas 3. Maestro Julio, ¿cuál es el objetivo de la sesión? El aprendizaje esperado es concebir a las matemáticas como una construcción social, en donde se formulan y argumentan hechos y procedimientos matemáticos. Lo anterior tiene como propósito vincular conceptos fundamentales. Les recomendamos tener a su alcance cuaderno para tomar las notas necesarias, así como lápiz y una goma. Por otra parte, si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Y en caso de ser requerido, ustedes ya saben que pueden repetir la sesión. Así que, sin más, iniciamos. En esta sesión se revisarán conceptos fundamentales como las incógnitas y las variables. Como ustedes ya saben, las situaciones y operaciones matemáticas se pueden traducir y representar de manera abstracta, utilizando variables, expresiones algebraicas y ecuaciones. Para comenzar, se aborda una situación. Maestra Concepción, ¿me puedes decir cómo se representan matemáticamente el doble de un número? El doble de un número se representa como 2x. Gracias, maestra. Y en la expresión 2x, ¿cuál es el valor de x? El valor de x no es un valor único, puesto que en esta expresión la x representa un número que se multiplica por 2 para expresar el doble de su valor. De este modo, se argumenta que no tiene un valor específico, sino que representa a un número en general. Así es, maestra. En expresiones como el doble de un número, el cuadrado de un número más 3 o la diferencia de un número y 5, las literales o letras son variables que representan lo que corresponde a un número en general y según sea requerido por otra condición, se le adjudica. Aprovechemos esta situación para resolver algunos ejemplos sobre el uso de la variable. Determinen cuál es la representación algebraica de cada enunciado. 1. Un número cualquiera. Se representa con una literal que en este caso es x. 2. La suma de dos números diferentes corresponde a x más y. 3. La diferencia de dos números. Utilizando las mismas literales, queda x menos y. 4. El producto de dos números. Al hablar de producto, se refiere a una multiplicación, por lo que se representa como xy. 5. El cociente de dos números es x entre y. 6. El cubo de un número, que en este caso es x elevado al exponente 3. 7. El triple del cuadrado de un número, que es 3 veces x elevada al cuadrado. 8. La suma de los cuadrados de dos números, x al cuadrado más y al cuadrado. Maestro Julio, ¿te parece si antes de ver la diferencia entre una literal y una incógnita, les planteas a las alumnas y a los alumnos un truco de magia en donde empleamos estos conceptos? Me parece una excelente idea, maestra Concepción. Veamos el siguiente video. Hagamos ahora un truco de magia, utilizando las matemáticas. Sigue las indicaciones y realiza las operaciones que se te vayan indicando. Piensa en un número. Enseguida, multiplica el número que pensaste por 4. Réstale el número 3. A tu resultado, multiplícalo por 2. Enseguida, súmale el número 6. Y por último, divídelo por el número que pensaste. ¿Acaso obtuviste 8? Hagámoslo ahora con el número que desees. Piensa en un número, el que tú prefieras. Enseguida, multiplícalo por 4. Réstale el número 3.
A tu resultado, multiplícalo por 2. Súmale el número 6 y por último, divídelo entre el número que tú pensaste. Volviste a obtener 8, ¿verdad? ¿Magia? Claro. Este tipo de procedimientos matemáticos se pueden utilizar debido a que el número pensado se sustituye en expresiones que siempre se pueden reducir a una cantidad exacta previamente calculada, como lo es 2 por la diferencia de 4x menos 3. A esto se le suma 6 y todo entre x. Al reducir esta expresión solo se obtiene 8, de tal forma que no importa qué número se haya pensado, siempre resultará 8. En este ejemplo, la variable nuevamente representa a un número general. En este sentido, es pertinente aclarar que, aunque se emplean literales como x y y, en la representación algebraica de las expresiones anteriores, estas no están sirviendo como incógnitas porque no representan a un número específico por encontrar. Para mostrar la diferencia entre una literal que representa a un número en general y una incógnita, vamos a resolver la siguiente situación. Un grupo de amigos desea realizar un viaje. Se contrata un transporte que les cobrará un total de 10,000 pesos. Los amigos saben que para el viaje pueden gastar un máximo de 1,200 pesos, incluyendo alimentos y otros gastos. ¿Cuántos amigos pueden viajar en ese transporte para que a cada uno de ellos les quede 700 pesos para los gastos diversos? En este caso, el número de amigos se puede calcular con estos datos, considerando un costo máximo de 500 pesos para el transporte por persona. Así, si el costo total es de 10,000 pesos, se plantea que si X representa el número de personas, entonces se tiene 500 por X es igual a 10,000. Se resuelve esta expresión y se tiene 500X igual a 10,000. X igual a 10,000 entre 500. X igual a 20. En este caso, 20 personas es la cantidad ideal. En el ejemplo se comprueba que es necesario plantear una expresión algebraica que permita calcular lo solicitado. Dicha expresión algebraica es una ecuación. En este caso, la literal X, que representa al número de personas, se considera una incógnita y a través de la resolución de la ecuación se obtiene su valor. A partir de lo anterior, el valor es 20 y solo 20, pues es el único valor que hace verdadera la expresión 500x igual a 10,000. Esto resalta la característica principal de una incógnita, que es una literal, que representa a un valor único desconocido dentro de una expresión matemática. Y es el único que hace que se cumpla mientras se trabaje con ecuaciones lineales, ya que con ecuaciones de segundo grado o cuadráticas podemos tener hasta 2 valores diferentes para la incógnita. Maestro Julio, para aclarar más este concepto, ¿podría compartirnos el cuento de El mundo de las ecuaciones? Por supuesto, maestra. Ese cuento es uno de mis favoritos y estoy seguro que con él se fortalecerán estos conceptos. Veamos. El mundo de las ecuaciones. Érase una vez 2 reinos que vivían en el mundo de las ecuaciones, el reino de los números conocidos y el reino de las letras desconocidas. Los 2 reinos siempre habían tenido el mismo valor, pero ellos no lo sabían. Solo sabía el mago Merlín y su ayudante el dragón. Desafortunadamente un día, Merlín tuvo que ausentarse para ayudar al rey Arturo en la tierra. Esto generó entre los 2 reinos un desacuerdo sobre quién tenía más valor que el otro. El trabajo del dragón era controlar de manera equilibrada las operaciones necesarias para la resolución de múltiples tipos y formas de ecuaciones, así como mantener la sana convivencia entre los habitantes de ambos reinos. Por lo que les propuse como reto resolver la ecuación 2x al cuadrado más 2 es igual a 34. Después de analizar la forma de la ecuación planteada, las alumnas y los alumnos de secundaria de ambos reinos llegaron a la conclusión que el resultado era 4. Si quieres saber cómo lo hicieron, acompáñanos
y descubre el valor que hace verdadera a esta ecuación. Recordemos que una ecuación es una igualdad entre dos expresiones que contienen una o más literales llamadas incógnitas, es decir, una cantidad desconocida. Ya teniendo esta información, resolvamos la ecuación planteada en el cuento. La ecuación es 2x² más 2 igual a 34. Al resolver una ecuación, lo que interesa es encontrar el valor de la literal que es hasta el momento desconocida y que hace verdadera la ecuación. Es decir, que al realizar las operaciones indicadas, ambos miembros de la igualdad sean equivalentes. En este caso, se despeja la x y se tiene que 2x² es igual a 32. X² es igual a 32 entre 2. X² es igual a 16. X es igual a la raíz cuadrada de 16. X es igual a más menos 4. Y como ya es conocido por ustedes, al ser una ecuación de segundo grado, tiene dos soluciones. En este caso, la literal x representa a una incógnita, que por las características de la ecuación tiene dos posibles valores. Hasta aquí se tiene que una literal puede ser utilizada como un número general o como una incógnita. Para comprobarlo se tienen algunos ejemplos más en lo que se practica el uso de la literal como incógnita. En la ecuación x más 8 es igual a 10, para que la igualdad se cumpla, el valor de la incógnita x debe ser igual a... Para este caso, el valor de x debe ser igual a 2, ya que 2 más 8 es igual a 10 y 10 es igual a 10. En la ecuación 13 menos y igual a 8, para que la igualdad se cumpla, el valor de la incógnita y debe ser igual a... Para este caso, el valor de y debe ser igual a 5, porque efectivamente 13 menos 5 es igual a 8 y 8 es igual a 8. El uso de una literal como incógnita es muy amplio y de uso generalizado en las matemáticas. Ustedes en casa es probable que hayan resuelto problemas como estos. La edad de Consuelo aumentada en 12 es igual a 41. ¿Cuál es la edad de Consuelo? Como no se conoce la edad de Consuelo, a este dato se le asigna la incógnita x. La edad aumentada en 12 queda expresada como x más 12. Para conocer la edad de Consuelo, la ecuación por resolver es x más 12 es igual a 41, por lo que la edad de Consuelo es de 29 años. Si se comprueba el resultado obtenido, se obtiene que si a 29, que es el valor de la incógnita, se le suma 12, efectivamente el total es 41. Pero, maestra Concepción, ¿te parece si planteamos otra situación para el uso de una literal como incógnita? Por supuesto, maestro Julio. La situación dice, Roberto piensa en un número. Cuando le disminuye 1.75, obtiene 10.25. ¿Cuál es ese número? Maestra, ¿cuáles son los datos? Como se desconoce el número en que se está pensando, se utiliza una incógnita, que para este caso es h. Se sabe que al número le disminuye 1.75, por lo que se expresa como h menos 1.75. Una expresión que debe ser igual a 10.25, por lo que la ecuación queda como h menos 1.75 es igual a 10.25 y que, al resolverla, se obtiene que la incógnita h es igual a 12. Otros ejemplos en donde se utilizan literales son las fórmulas. Algunos se pueden encontrar en la geometría para calcular áreas y perímetros, entre otros elementos. Cuando se analiza una fórmula, como la que se emplea para calcular el área de un triángulo, a partir de conocer su base y su altura, las literales que la representan pueden tomar cualquier valor que se requiera. En ese sentido, están funcionando como variables. Sin embargo, cuando se requiere conocer el valor de una de ellas, la base y teniendo como datos las otras variables, la altura y el área, ese valor es una incógnita, con un valor único y específico para el caso por resolver.
Con base en lo anterior se trabaja el siguiente ejemplo. Si el área de un triángulo es de 27 centímetros cuadrados y la altura mide 9 centímetros, ¿cuánto mide la base? Se tiene como datos que el área es igual a 27 centímetros cuadrados y la altura es de 9 centímetros. Que la base es el dato por calcular y la incógnita, que la representa en este caso es la X. Así, como el área de un triángulo se obtiene multiplicando la base por altura entre 2, lo que resta por hacer es sustituir los datos en la fórmula de la siguiente manera. 27 es igual a la base que es X, por altura que es 9 entre 2. Al reordenar los datos del numerador se obtiene 9X entre 2. Y al realizar las operaciones inversas correspondientes, X es igual a 6. De este modo, la incógnita tiene un valor de 6 centímetros y es único para el caso en que el triángulo tiene un área de 27 centímetros cuadrados y 9 centímetros de altura. Ahora, planteemos una situación problema en un romboide. Observen la siguiente figura. Si el perímetro del siguiente romboide mide 36 decímetros, ¿cuánto mide la base? ¿Cuánto mide la altura? ¿Y cuánto mide el área? Al observar la figura, se pueden reconocer las cantidades que corresponden a estos datos, representadas por expresiones algebraicas, en donde se tiene una literal X, que representa un valor que se desea conocer. Maestra Concepción, según los datos de la figura, ¿cuál es el perímetro del romboide? Al sumar los lados del romboide, que son X más 4 más X más 4 más X, se obtiene que el perímetro es igual a 4X más 8. Como se sabe que el perímetro es igual a 36, se plantea la ecuación 4X más 8 es igual a 36. Al resolver la ecuación se encuentra que el valor de la incógnita X es igual a 7. Por lo tanto, si sustituimos el valor de la incógnita en la base, representada por X más 4, se tiene que 7 más 4 da como resultado 11 decímetros. Para la altura, que es igual a X menos 1, al sustituir los valores se obtiene que es igual a 7 menos 1, cuyo resultado es 6 decímetros. Y para conocer cuánto mide el área, usamos la fórmula base por altura. En este caso, con la base y la altura ya calculadas, se tiene que el área es de 11 por 6, que es igual a 66 decímetros cuadrados. Maestro Julio, queda por analizar otra situación en donde el uso de la literal es una incógnita. Así es, se tiene la figura ABCD, un cuadrilátero del que se desea conocer el valor de X, marcado en el esquema. ¿Nos acompaña en el procedimiento, maestra Concepción? Por supuesto. Partimos de que la figura es un cuadrilátero en donde la suma de sus ángulos interiores es de 360 grados. En la figura se tienen tres ángulos marcados con las medidas de 125 grados, 70 grados y un ángulo que está marcado como ángulo recto de 90 grados, más el ángulo representado con la incógnita X. Con lo anterior, se forma una ecuación que es 125 más 70 más 90 más X, igual a 360. Al despejar la incógnita X, se obtiene que esta es igual a 75 grados. De este modo, se encontró el valor de la incógnita, considerando la relación de las características geométricas de un cuadrilátero. Se aprovechan entonces este tipo de relación y el uso de la incógnita para resolverla. En la siguiente figura se tienen tres segmentos de recta. El segmento AA', que es paralelo al segmento CC', y el segmento SS', que es secante a los otros dos. Del esquema se requiere conocer el valor de los ángulos marcados. Si se observa la figura, primero se tiene que calcular el valor de X. Considerando que se tienen dos segmentos paralelos, con un segmento que al ser secante con ellos forma 8 ángulos con características particulares. Los ángulos representados por 2x más 50 grados y 4x menos 10 grados. Son ángulos alternos externos.
por lo tanto, son iguales. Entonces, lo primero que se realiza es igualar ambas expresiones para obtener una ecuación, quedando 4x menos 10 es igual a 2x más 50. Al resolver la ecuación, se tiene que el valor de x es igual a 30 grados. Para conocer el valor en grados de los ángulos marcados, se sustituye el valor de x en la expresión que representa el primer ángulo y se tiene que 2 por 30 grados más 50 grados es igual a 110 grados. Se realiza lo mismo para la segunda expresión, 4 por 30 grados menos 10 grados, que también es igual a 110 grados. De este modo, los ángulos marcados tienen un valor de 110 grados. Maestra Concepción, ¿se tiene algún otro uso para la literal? Sí, maestro Julio. Una variable puede presentar una tercera forma de uso al formar parte de una relación funcional. Es decir, la literal ahora es una variable que forma parte de la representación de una relación funcional entre dos grupos de datos que tienen una correspondencia entre sí. De este modo, se puede tomar un ejemplo sencillo. Si Susana es 2 veces más alta que su hermano Tomás, la situación se puede representar como S igual a 2T. Si su hermano mide 0.56 metros, Susana debe medir 2 por 0.56 metros, que corresponde a 1.12 metros, para poder ver la relación funcional entre sus estaturas. Se puede elaborar una tabla con valores diversos. Como se desconoce la estatura exacta de Tomás, se registran en la tabla estaturas promedios para un pequeño de 6 meses, que es la edad aproximada de Tomás, y para esto se consideran los siguientes datos. Los valores de T van desde 0.65 metros hasta 0.85 metros de 5 centímetros en 5 centímetros. Así, para T igual a 0.65, tenemos que S es igual a 1.30 metros. Para T igual a 0.70 metros, S es igual a 1.40 metros. Para T igual a 0.75 metros, S es igual a 1.50 metros. Para T igual a 0.80 metros, S es igual a 1.60 metros. Y para T igual a 0.85 metros, S es igual a 1.70 metros. Estos valores ejemplifican el uso de la variable S en relación con la variable T, de tal forma que S es la variable dependiente y T la variable independiente. Maestra Concepción, veo que de este modo se representa la relación de las variables como una relación funcional. De hecho, se identificaron las variables como dependientes e independientes. Así es, maestro. Y en este caso se usaron datos que corresponden a un intervalo factible de estaturas, ya que no es posible, por ejemplo, que Tomás mida 1.50 metros y Susana 3 metros. Ahora, se muestra un ejemplo más sobre el uso de la variable en una relación funcional expresada en la siguiente gráfica. Se desea saber para qué intervalo de valores de X crecen los valores de Y conforme crece X. Se puede reconocer que para los valores positivos de la X, conforme estos aumentan, los valores de Y, según la curva, también van aumentando. A partir de observar la gráfica, se hace esta conjetura, al reconocer que los valores de la variable dependiente, Y, para los valores negativos de la variable independiente, X, disminuyen, conforme el valor de X se acerca a 0. Lo que se observa en el segundo cuadrante, mientras que el valor de Y en los valores positivos de X aumenta conforme X aumenta, lo que se observa en el cuadrante 1. En este ejemplo se identifica que las variables están en una relación funcional y aunque está representada gráficamente, es posible reconocer a la variable X como la independiente y a la variable Y como la dependiente.
Así, según sean los valores de X, existe un comportamiento en los valores de Y identificados en este caso por la expresión algebraica Y igual a X cuadrada. Maestra Concepción, ¿qué te parece si antes de concluir revisamos lo aprendido durante la sesión? Con gusto, maestro Julio. Se realizó un repaso de conceptos fundamentales como son incógnitas y variables. Para ello, se reconoce que las literales se utilizan en diversas formas de expresiones matemáticas como fórmulas, relaciones numéricas, ecuaciones y relaciones funcionales. Asimismo, se analizaron 3 usos que tiene una variable. La primera de ellas es como un número general, como en el caso de la representación del lenguaje algebraico, que se utiliza para denotar condiciones numéricas. El segundo uso es el que corresponde a la variable como incógnita, en donde al estar determinada en una ecuación se realiza el proceso algebraico correspondiente para obtener el valor que hace que se cumpla la expresión. De este modo, su valor o valores son únicos para esa ecuación. El tercer uso de la variable consiste en formar parte de una relación funcional que permite establecer, mediante su uso, las relaciones numéricas entre elementos matemáticos diversos. Se puede reconocer en ellos el papel de las variables como dependientes e independientes. Es así que, por medio de diferentes situaciones, se observa una sucesión de conceptos fundamentales alrededor de la incógnita. Alumnas y alumnos, se recomienda tener presente lo trabajado durante la sesión para aplicarlo en diferentes casos o situaciones planteadas. Pero antes de concluir, maestra Concepción, se propone un último reto. Me parece una buena idea. El reto consiste en reflexionar sobre cómo vincular los conceptos de incógnitas y variables en distintos contextos. Su libro de texto de matemáticas de 3er grado tiene ejercicios similares para resolver diversas situaciones en donde se les presenten incógnitas y variables. Es indispensable que practiquen lo aprendido. Maestra Concepción, estamos por concluir. Bien dices, maestro Julio. Llegamos al final de la sesión. Soy la maestra Concepción Díaz. Muchas gracias por la invitación, maestro Julio. Fue un gusto compartir los aprendizajes con ustedes. El gusto fue mío, maestra. Alumnas y alumnos, nos veremos pronto para avanzar aún más en el universo de las matemáticas, aquí en Aprende en Casa. Soy el maestro Julio Carrillo. Hasta la próxima.